Hace 135 años nació en India uno de los grandes genios matemáticos del mundo. Un ser muy especial, místico, religioso, devoto, de alma grande. Estaba contactado con el tejido inteligente del universo. Sabía leer el lenguaje numérico. Es el lenguaje numérico de la creación. Veía la geometría y la aritmética cósmica. Estoy hablando de Ramanujan, el sabio divino de la red del Dharma. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Hoy vamos a aproximarnos, y digo aproximarnos, porque es un ser tan grande y tan especial, que hablar de él puede tomar días. Y nos vamos a aproximar a su vida espiritual, la vida espiritual de un gran místico, que a su vez ha sido el matemático más grande que ha encarnado. Un matemático insuperable, con una vida difícil, con una encarnación muy corta, duró muy poquitos años. Además, con una vida con todas las condiciones adversas, pero con una claridad de la iluminación increíble. El tema de hoy es Ramanujan, el sabio divino de la red del Dharma. Él nació hace 135 años, al sur de la India, en Madrás. Srinivas Ramanujan, conocido como Ramanujan o Ramanujan, un personaje que nació en una pobreza muy grande, a finales del siglo XIX, en el seno de una familia de brahmanes, con toda su religión, con toda su cultura, con todas sus tradiciones. Un personaje que logró, en medio de esa enorme pobreza, estudiar colegio, pero nunca tuvo una formación universitaria. Él fue un autodidacta. Y más que un autodidacta, precisamente por las características de él, un personaje que le tocó a él mismo como balancear, como llegar a donde estaban los conocimientos. Estamos hablando de matemáticas en ese momento. Pero antes de seguir, quiero invitarlos a que se suscriban, a que le den like, a que entren a la página de hildastrauss.com, a que vean esas 3 opciones de radio: el radio directo, los grabados, donde pueden escoger el tema, las meditaciones, y el blog, donde pueden ampliar muchos de estos temas. Y darle las gracias porque hemos llegado a los 7 millones de visualizaciones. Y eso es gracias a ustedes que este mensaje, que es importante, se está diseminando. Contesto todas sus preguntas. Las que ustedes hacen a través del video, las contesto en la radio de Hilda Strauss, de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana. Gracias. Ramanujan
es un personaje impresionante. Se han hecho películas, se han hecho documentales, se han hecho grandes investigaciones. Pero a pesar de eso, es un personaje que debería ser mucho más conocido, que debería tener un realce, su trabajo, su vida, todo lo que nos dejó debería ser mucho más conocido. Lo que se conoce de Ramanujan es muy de su vida material, pero falta mucho de su esencia. Miren, la vida de él estuvo marcada, muy marcada, por todo tipo de dificultades. Dificultades en todo sentido. Dificultades en su vida familiar, dificultades en su vida económica. Era un ser diferente. Y yo voy a ser atrevida. ¿Por qué? Porque no era común y corriente. Porque era un ser especial que nació en un sitio que yo todavía me pregunto por qué allá. Era como un extraterrestre manejando un pensamiento, una concepción, una visión distinta. Además, dentro de una tradición social también, muy propia en esa época de la India. Además de todas las dificultades o los conflictos religiosos y la colonización inglesa. Fue una encarnación cortica, una encarnación que duró 32 años. Y a Ramanujan le ocurría exactamente lo mismo que a Tesla. Él oía cosas, veía cosas, entendía cosas, concebía cosas que nosotros, los seres humanos comunes y corrientes, y estoy incluyendo a genios matemáticos de su época, no entendían. Además, sufrió desprecio, discriminación, pero las más feas, las más complicadas. Y si a eso le añadimos incredulidad, porque como un personaje que a duras penas había estudiado colegio, que no tenía formación universitaria, podía decir todo lo que decía. Inclusive, la historia dice que era fanático de una diosa. Queridos amigos, las cosas no son tan simples. Nosotros, por nuestra condición de tercera dimensión, tendemos a aplanar las cosas, a ponerlas dentro de los parámetros mentales y dentro de lo que nosotros conocemos, y eso es lógico. Pero es que Ramanujan leía el lenguaje de la naturaleza. Él tenía una sensibilidad muy particular, precisamente donde tenía la capacidad de fundir lo místico y lo cotidiano, pero además a través de ese lenguaje de números. Si uno hablaba, por ejemplo, del galope de un caballo, ese galope de caballo lo trasladaba a números. La respiración a números, el universo a números. Entonces, aparentemente, hablaba de cosas absurdas, de incoherencias. Y resulta que no. Con respecto a Ramanujan, hay que entender que era un ser absolutamente conectado, con una puerta abierta hacia un mundo que nosotros no podemos ver. Además, en el corto tiempo que estuvo en Londres, pues tampoco entendían lo que él decía, pero además no entendían porque era vegetariano. Todo su comportamiento, toda su concepción, es lo que les acabo de decir, es como un extraterrestre que aterrizó exactamente y que tiene un lenguaje
que no entendemos. Era muy especial. Él decía que las ecuaciones son conceptos sagrados de otro mundo. Que esas ecuaciones eran pensamientos de Dios. Que esas ecuaciones eran leyes divinas resumidas. Y él recibía y tenía la capacidad de leer, de ver, de comprender todo eso en ese lenguaje numérico, en sueños, en meditación, en vigilia, en la vida diaria, en todo. Él veía la matemática, él veía todas esas ecuaciones, todo ese lenguaje permanentemente. Y como les decía antes, esa matemática era una facultad, era un canal abierto que él tenía, que lo conectaba permanentemente con otras dimensiones. Encontró, cuando fue al fin a la Universidad de Cambridge, encontró algunos maestros defensores. Formó parte del Trinity College y también fue miembro del Royal Society. Pero regresemos a esa historia despectiva de Ramanujan, de esa historia de la diosa familiar que le dictaba fórmulas. ¿Cómo era eso? ¿Quién era? Es obvia la influencia de su tradición religiosa, sobre todo la mamá, era supremamente religiosa. Pero él hablaba del Padre Absoluto. Él hablaba de Vishnu, que es el universo entero, que es el Padre Absoluto, que también le dicen o le decían en su tradición védica Narsin. Y cuando ese pensamiento del Absoluto, hablando o relacionándolo con ese pensamiento de Dios del que les hablé antes, se va contrayendo y la madre se vuelve forma. Esa es la madre Lakshmi, es la madre cósmica. Y entonces él podía ver y entrar en el mundo de los detalles, en el mundo de la forma de Namgiri, que es otro nombre de la madre Lakshmi. Entonces, esa historia, de una diosa, no es tan sencillo. Es esa capacidad en números, en un lenguaje impresionante de números, entender lo increado, lo absoluto y cómo todo se volvía forma, que es muy distinto. Además, Ramanujan vivía como 3 líneas paralelas. Era hijo, era esposo, tenía que trabajar, tenía un puesto, digamos la vida normal, que no fue tan normal. Él se casó dentro de su tradición con una niña de 10 años, que fue un matrimonio simbólico. Por otro lado, en esas 3 líneas paralelas, pues tenía esa sintonía permanente de ese mundo de las definiciones. Él todo lo definía en fórmulas matemáticas, cualquier cosa, lo místico y lo cotidiano. Y por otro lado,
tenía ese entendimiento, su propia devoción, su propio entendimiento de lo sagrado. Y él muchas cosas las hablaba precisamente de esa forma. Era un personaje increíble. Tenía escasos estudios especializados. Era todo tan local, porque ahora, en este momento, gracias a la internet, pues enterarse de avances o de qué están trabajando, qué están haciendo otros matemáticos es relativamente fácil. Pero estamos hablando de 1915, 1905. Entonces, imagínense que sus estudios o a lo que él podía acceder era muy, muy local. No tenía contacto con otros matemáticos, no tenía el antecedente, como lo mencioné en un video anterior, donde un científico coge la teoría o lo que ha trabajado un científico y sigue desarrollándolo. No, él no tuvo, precisamente por su nacimiento, por el sitio, por la pobreza, por todo, él no tuvo esa oportunidad en la misma época. Sin embargo, tenía la increíble capacidad de llegar a resultados impresionantes, a concebir cosas excepcionales. Miren, para nosotros, el mundo matemático es un mundo abstracto, es un mundo de números, de fórmulas, de geometría, que lo vemos como allá, ay, esos son ecuaciones, esos son números, esos son unas cosas ahí raras. Esa es una equivocación en la que hemos caído durante muchísimos años. Todo son fórmulas matemáticas que con el tiempo se van volviendo máquinas, tecnología, sistemas, confort, evolución, avances en el transporte, avances en las comunicaciones. Y ahora que hablo de transporte, se me viene a la mente ese primer viaje a la luna, donde un grupo de mujeres, entre ellas una afrodescendiente, fueron las que hicieron los cálculos matemáticos para lograr llegar a la luna y volver y regresar. Ese concepto matemático nuestro hay que irlo replanteando. Miren, muchos de los genios que trabajaban en la Universidad de Cambridge y ahí en Trinity College trataban de entender a Ramanujan. ¿Por qué? Porque es que, vuelvo y repito, la formación académica, y estoy hablando de grandes genios, es en línea. El uno es discípulo y sigue el camino. Lo de Ramanujan es una intuición superior. Es una encarnación de regalo por ley, donde él no solamente entendía un concepto, sino que entendía el fondo de todo. Cuentan las narraciones de la vida de él, que era como un computador, pero no de multiplicaciones o de divisiones, no. Él tenía la capacidad de hacer unas ecuaciones y unas formulaciones matemáticas impresionantes. Su cerebro era un enorme computador. Por eso al comienzo hablé de un matemático incomparable. No ha nacido otro igual a él. Estuvo solamente 5 años en Cambridge. Tenía 27 años. Inclusive tuvo problemas para llegar a Cambridge y vivir esos 5 años ahí, porque la mamá y la familia no querían dejarlo viajar. Es toda la memoria
que tenemos de él. Ese poquito tiempo que quedó ahí. Y dentro de esta universidad había dos bandos. Los opositores, que tenían distintos argumentos, como un racismo muy complicado, como el no entendimiento, les parecía, ni siquiera les parecía, es que Ramanujan no les cabía en la cabeza. Y esos opositores sí que lo maltrataron y sí que lo discriminaron. Y hay que mencionar dos grandes protectores de él como Hardy y Littlewood, que eran unos personajes que lo reconocieron, siendo grandes genios también lo reconocieron y vivían maravillados y fueron de los grandes recopiladores de esa memoria del trabajo de Ramanujan. Y todo lo hablaba en esa forma en que estaban consignadas las cosas en los Vedas y en los Puranas. Ramanujan hablaba de números en la creación de Krishna. Ramanujan hablaba en lenguaje del velo de Lakshmi, de una manera mística, de una manera muy linda. Él hablaba de la estructura del universo de Brahma y hablaba de la fuerza de Ganesh o de las fuerzas. Imagínense el contraste tan grande. Estos personajes genios que trabajan en esta universidad tienen un pago especial, una vida, unas comodidades, una serie de cosas impresionantes que inclusive a él lo golpearon, porque es que el contraste fue muy fuerte, estaba lejos de esas dificultades, de esa pobreza, de esa situación tan complicada en que nació y vivió Ramanujan. Entonces, este ser, que es un genio natural, nació genio, encarnó así porque así tenía que ser, concibió, entendió, se puso a la par del trabajo de todos los otros. Como genio natural, nadie logró entenderlo. Miren, fueron poquitas personas que lo lograron. Y por otro lado también da mucha tristeza, porque lo que él dejó escrito, sus notas, quedaron poco. De eso hay muy poco. La vida de él eran los números, las constantes, las funciones, las identidades, las series, las ecuaciones. Todo muy avanzado. Vuelvo y repito, poquitos lograban hablar con él en términos matemáticos, porque lógicamente que sí se podía hablar con él. ¿De qué murió? Murió del descuido de la pobreza. La pobreza trae bacterias, parásitos, desnutrición, tuberculosis, etc. Él regresó a la India 5 meses antes de morir. Y uno se pregunta, ¿qué hubiese pasado si le hubieran creído antes? Y digo creído antes porque él mandaba sus cuadernos a la Universidad de Cambridge
Y solo cuando llegó a manos de Hardy, Hardy fue el que promovió la ida de él a Cambridge. Pero él ya había mandado cuadernos. ¿Qué hubiera pasado si le hubieran puesto atención, si le hubieran creído antes? Si hubieran hecho contacto con él antes, si lo hubieran encontrado antes. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubieran discriminado? Ay, es que estos cuadernos los manda un hindú bastante morenito él y además hindú. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido una vida menos difícil, si hubiera estado menos enfermo? Dentro de las crónicas de la vida de él tuvo un cáncer testicular con unos dolores muy complicados y lo operaron gratis porque no tenía plata para la cirugía. Decían que era como Gauss o que era como Euler. ¿Qué hubiera ocurrido si él hubiera tenido los mismos privilegios que ellos? ¿Qué hubiera ocurrido si hubieran recuperado, guardado como un tesoro sus escritos? Que hoy se conoce el 1% apenas. A Ramanujan hay que hacerle honor del ser enorme que fue, y su propia vida nos deja una enorme enseñanza de lo imbuidos que estamos nosotros en las cosas mentales, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Gracias, hasta un próximo sábado y un próximo tema.